Un abrazo para ti que estás conectándote a esta hora al itinerario cuaresmal del Man está vivo. Quiero darles de nuevo la bienvenida una vez más a los que se han ido conectando todos los días, a los que se han ido conectando cuando pueden. Está bien que en medio de las ocupaciones de todos los días haya ratitos especiales para tomarnos el tiempo de prepararnos, tomarnos el tiempo de poder pensar un poco en nosotros mismos, poder pensar en lo que estamos viviendo y claro, ir poniendo el corazón a punto, ir poniendo el corazón en el lugar preciso para lo que vamos a vivir en la Pascua, que es una manera de decir, la Cuaresma como propuesta, es una manera de decir que siempre tenemos que tener el corazón listo, que siempre tenemos que intentar prepararnos, que siempre tenemos que intentar vivir de cara eh, a los momentos de reto, a los momentos de desafío, que pueden ser dificultades, que pueden ser pruebas, pero que también pueden ser momentos en los que se abre un panorama, se abre un horizonte, aparece una oportunidad en la que debes mostrar que puedes, que sabes, que tienes, de qué estás hecha, de qué estás hecho. Y, y en esos momentos es bueno que no nos agarren dormidos como le pasaba a los discípulos allá en el Monte de los Olivos, ¿no? Que no nos agarren cansados, que no nos agarren distraídos. Y eso es un ejercicio constante. Por eso lo que hemos querido hacer es diariamente tener un ratito para conversar, para proponer ideas, para orar, y en el que nos estemos recordando que es un esfuerzo constante, el esfuerzo de estar despiertos, el esfuerzo de tener la conciencia encendida, el esfuerzo de pensar en las cosas que creemos y en las cosas que decimos que queremos hacer, es un esfuerzo constante, es un esfuerzo permanente, no es una cosa que podemos como simplemente hacer una vez y ya, sino que todos los días, porque todos los días está esta tentación de dormirnos, está esta tentación de distraernos, porque todos los días aparecen tantas y tantas cosas, obligaciones, preocupaciones, tareas, las simples cosas propias de nuestro rol, si eres mamá, si eres esposa, si eres jefe, si eres trabajador, si eres profe, si eres lo que sea, ¿verdad? Eh, que nos mantienen ocupados, nos mantienen la cabeza a veces sin un segundo para decir, ¿dónde es que estoy yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué es que estoy viviendo así? Y también, ¿por qué reaccioné de esta manera? ¿Yo por qué estoy pensando estas cosas? ¿Yo por qué le hablé así a tal persona? Es un esfuerzo permanente, es un esfuerzo que a veces puede ser un poquito extenuante, pero resulta que a la vuelta del tiempo nos entrega mucha libertad, nos da muchísima libertad. No olvidemos que la cuaresma es un camino de libertad, es un camino de cruzar el desierto saliendo de una esclavitud. Es un camino de vivir un proceso interior del cual salimos transformados y queremos salir transformados y transformarnos permanentemente de algo en lo que decimos, yo prefiero no ser más así, o yo prefiero no vivir más así, o yo quiero lanzarme a esta promesa, yo quiero lanzarme a esta oportunidad, yo quiero lanzarme a algo que ponga mi vida en un modo diferente, un modo distinto, ¿no? Es lo que la Biblia va a llamar la tierra prometida. Entonces, en ese caminar, pues estamos todos, estamos aquí cada día 6:30, un poquito para pellizcarnos entre todos y decir, no te duermas, no te acostumbres, no te quedes ahí como sabiendo lo que ya sabes y viviendo lo que ya vives y pensando que no hay nada más. Siempre hay algo más, siempre hay más. Y hay más posibilidades y dentro de ti hay más cosas. Y eso es lo que parece saber muy bien Jesús de Nazaret respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy. Parece ser que Jesús siempre sabe que hay más en cada persona, que no se puede conformar con lo que ya tiene o no se puede conformar con lo que le está pasando. ¿De acuerdo? Y de eso vamos a hablar un poquito el día de hoy, de una manera muy particular en la que Jesús también despertó personas, en la que Jesús también pellizcó personas para decirles, dale, que hay más, ¿no? O una manera particular en la que Jesús respondió a personas que venían pidiendo un cambio para sus vidas, un cambio importante.
Así que a eso les doy la bienvenida. Este es el itinerario cuaresmal de El Man está vivo. El Man está vivo es una iniciativa fantástica de Alberto Linero y todo su equipo para provocar encuentros con Dios, para provocar que las personas estén siempre pendientes de su amistad con Dios, estén detonando momentos de juntarse con Dios y de poner la vida en marcha y de poner la vida también un poquito en reflexión, poner la vida un poquito en, en modo conciencia, en modo interioridad, en modo introspección, ¿verdad? Para, no solamente para examinarnos y para aprobarnos o decirnos que no, sino sobre todo para no desperdiciarnos, ¿de acuerdo? Para no desperdiciarnos. Entonces, ánimo con el oracional, suscríbanse. Si ya lo tienen, pues ánimo con la lectura diaria, inviten a otras personas a sumarse al oracional porque es una herramienta que le puede ayudar a muchísimas personas y es fruto de un trabajo muy, muy interesante de intentar traducir muchas cosas de la enseñanza del cristianismo, de la enseñanza del catolicismo, a reflexiones diarias, cotidianas, a reflexiones de a pie para todos los días. El día de hoy, en nuestro itinerario cuaresmal, vamos a hablar de los milagros de Jesús. Vamos a hablar de una de las partes más importantes y de pronto más famosas de la vida de Jesús. Cosa como que algo que todos sabemos de Jesús es que Jesús hacía milagros, ¿sí? Algo que todos sabemos de Jesús es que Jesús curaba personas. Eh, Hace parte como de lo popular sobre Jesús, hace parte como de lo que todo el mundo medianamente ha escuchado alguna vez, independiente de dónde se pare cada persona respecto a qué pudo haber sucedido específicamente en un milagro o en otro. Pero como que el decir Jesús hacía milagros no es una cosa nueva para nadie, prácticamente para nadie. Y las personas que contaron su vida, los discípulos, las comunidades que contaron quién era Jesús, lo contaron también desde la idea de este es un hombre que sanaba, este es un hombre que curaba, este es un hombre que hacía cosas que de alguna manera le arreglaban la vida a la gente que venía sufriendo por algo. Y sufriendo por enfermedades y sufriendo por otras cosas, ¿sí? Digamos que ahí hay eh, cosas ya de las que podemos hablar respecto a qué clase de milagros obraba Jesús. Pero cuando decimos milagros, básicamente como para ponernos de acuerdo, lo que estamos diciendo es Jesús curaba gente. Curaba gente y Jesús se hacía cargo de que personas que estaban pasando por un mal momento estuvieran bien. Eso es como lo que podríamos decir en grandes rasgos. Y eso nos invita desde el minuto uno, ¿sí? Aunque ya llevamos 8 minutos. Pero eso nos invita desde el primer momento a decir, ok, ¿cuál es el milagro que yo estoy esperando? ¿Cuál es el milagro que yo estoy pidiendo? ¿O cuál es el milagro que yo necesito? Y de alguna manera también sería chévere pensar en cuáles son los milagros que yo he visto en mi vida. ¿De acuerdo? Eso es importante. Porque la palabra no es únicamente una, digamos, como una enumeración de cosas que sucedieron en algún momento y, oh, qué chévere y qué bueno cuando Jesús hacía esas cosas, ¿sí? En pasado. Qué bueno cuando Jesús hacía esas cosas. Sino que la palabra también tiene mucho que ver con lo que Jesús está haciendo ahora y con lo que sabemos y creemos que Jesús es capaz de hacer hoy, en el hoy. Y eso nos da esperanza, nos da fuerza, pero también nos da una dirección de vida, también si entendemos cada cosa, si entendemos los milagros de una manera muy, 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 muy como nos la quisieron transmitir quienes nos contaron la historia de Jesús y quienes nos dijeron que esos milagros eran una señal de que Él era la respuesta de Dios, era el ungido de Dios. Entonces, me parece bonito que lo pensemos, que cada uno de nosotros pueda en este instante decir, frente a su familia, frente a las personas importantes de su vida, frente a las situaciones difíciles que podemos estar viviendo, frente a las cosas que pueden ser trágicas en la vida de algunos de nosotros. ¿Qué milagro estoy necesitando? ¿Qué milagro estoy pidiendo? También frente a las cosas que parecen insuperables de nosotros mismos o de los demás. A veces, claro,
el tema de la enfermedad cobra una relevancia muy importante cuando hablamos de milagros. Pero algunos milagros de Jesús no tienen que ver específicamente con la enfermedad, sino con otro tipo de cosas que hacen mucho daño, otro tipo de sufrimientos que hacen mucho daño. Y hoy pues los conocemos muy bien, los hemos tenido a nuestro alrededor toda la vida, ¿no? El rencor que carcome a algunas personas, los vicios que se llevan completamente la voluntad de alguien, estas dependencias terribles que terminan transformando a una persona y convirtiéndola en alguien que no quiere ser, en alguien en donde no se reconoce esta persona como yo no sé en qué momento me puedo volver así. Y todas estas situaciones se viven también en los pueblos en los que está Jesús, en los caminos por los que anda Jesús, en los caminos por los que andan los discípulos, que también en su nombre también curan personas y también van a arreglar, van a ayudar a arreglar la vida de muchas personas. Entonces es una revisión importante, ¿no? Es una revisión importante de qué cosas a nuestro alrededor parecieran insuperables, pero creemos y queremos creer que no lo son. Queremos creer que en Él son posibles de superar, son posibles de transformar y son posibles de convertirse en algo totalmente distinto. Pero la segunda pregunta que les propongo es, ¿qué milagros he visto yo en la vida? ¿Qué milagros he visto en mi vida? ¿Qué milagros he visto a lo largo de mi vida en otras personas, en gente que está cerca de mí? Porque la posibilidad del milagro, de alguna manera, nace del ser testigos del milagro. ¿Sí? Es decir, Jesús aparece, ya lo veremos en el Evangelio, aparece curando a alguien y rápidamente eso se esparce. Rápidamente las personas saben y entonces empiezan a buscarlo los enfermos, empiezan a buscarlo las personas que padecen cosas. Pero no lo buscan simplemente con la expectativa de la curación, sino con la confianza de la curación, que es algo que miraremos con detenimiento. Y entonces, para esa expectativa y esa confianza, es súper importante que nosotros seamos muy conscientes de que ya hemos visto milagros. Porque si no hemos visto milagros, nuestra esperanza es un poco en el vacío. Y entonces tendríamos que pensar, y es la invitación que les hago en este instante, que cada uno pueda revisar su vida y decir, oiga, yo he visto cosas que son lindas de parte de Dios, que son impactantes de parte de Dios. Claro, cuando pensamos en milagros, mucha gente piensa y la mente automáticamente se va a cosas sobrenaturales, inexplicables, que desafían las leyes de la medicina, de la física, de la química, de todo eso, ¿no? Leyes que existen hoy y con las que podemos contrastar ciertos relatos hoy. Pero está chévere que pensemos que cuando se escriben los evangelios, cuando pasa la vida de Jesús, nadie tiene ni idea de estas leyes, nadie está pensando en un Dios que viola las leyes de lo natural, porque tales leyes no son tan claras como hoy lo son cuando tenemos unos desarrollos de ciencia impresionantes. Es decir, cuando ellos dicen milagro, no están pensando necesariamente en Dios es capaz de ir por encima de las leyes de la física, porque ni siquiera conocen las leyes de la física, ¿sí? Lo que creen es que había una cosa que parecía imposible y dejó de ser imposible. Ahí sí, ¿sí? Si estamos de acuerdo en eso, podemos hablar de milagros. ¿Verdad? Hoy, pues habrá una cantidad de personas que quieren examinarlos a la luz de estas leyes y estas ciencias. Ok, todo bien. Pero para nosotros aquí, si nos enfocamos en lo que nos intenta transmitir el texto bíblico, no necesitamos pensar en cosas sobrenaturales, tal como entendemos lo sobrenatural hoy. No necesitamos pensar en cosas fuera de lo posible en las leyes de las ciencias, tal como las entendemos el día de hoy, porque estamos leyendo unos textos que no tienen en cuenta eso, a los que no les interesa eso. Lo que les interesa es que una vida que parecía imposible terminó siendo posible. Y yo creo que en eso tú y yo hemos visto cosas. ¿Sí? Hemos visto cambios en personas que quizá tomaron años. Y de pronto leemos textos que pareciera que nos cuentan cosas muy rápidas, pero en la realidad tomaron muchos años.
Y está bien, no pasa nada. Porque en últimas el resultado es que lo que parecía imposible terminó siendo posible. El resultado es que nada es imposible para Dios. Y lo hemos visto. Estoy seguro que lo hemos visto, estoy seguro que tú lo has visto, estoy seguro que yo lo he visto, estoy seguro que mucha gente a nuestro alrededor ha visto cosas que en algún momento dijimos, esto no va a pasar. Nada, esto no va a pasar, este man no va a cambiar, esta persona va a ser así toda la vida, esta situación ya acabó conmigo, va a ser muy difícil, etcétera. Y terminó siendo algo que hoy miramos en el espejo retrovisor como ya no está pasando, ya la vida no es así. Y yo pensé que siempre iba a ser así. Pensé que siempre iba a ser de esta manera dolorosa, pesada, hiriente, y hay cosas que ya no son así. Hay situaciones de vida que ya no son así. Y está bueno pensar en eso. Entonces, como que de telón de fondo, te propongo que pienses en el milagro que necesitas y en los milagros que has visto. El milagro que necesitas, los milagros que has visto. Y te propongo que cuando decimos milagros, no estés pensando, considerando necesariamente todo este lenguaje de hoy que pasa por lo científico, que pasa por el dato, que pasa por la comprobación, por el experimento. No porque eso esté mal o porque queramos como desechar la ciencia ni nada por el estilo, está buenísimo, ¿sí? Bendito sea Dios por los antibióticos y las vacunas y por todas las posibilidades de curarnos que tenemos, sino porque estamos hablando de unas experiencias que nos han sido narradas en un momento en el que no se consideran de esa manera. Y entonces sacarlos, traerlos y meterlos en este otro molde es un poco tergiversar lo que nos querían contar los autores bíblicos. Entonces Jesús es un man que cura, es un man que sana. Yo quiero hacer rapidito un recorrido solamente por Marcos. Ni siquiera para entrar en detalle en cada texto, sino para que vayamos mirando de qué se trata esto, ¿no? Voy a ir pasando las páginas del Evangelio. Acompáñenme, por favor, si ustedes tienen en su casa una Biblia, si la tienen en el celular, si lo que sea. Acompáñenme cogiendo el Evangelio de Marcos, solo por hacer el recorrido. Vamos a ojear Marcos. Y en ese ojear Marcos vamos a ver curaciones. Vamos a mencionar las que hay ahí. Y vamos a encontrar cosas interesantes en eso. Marcos arranca con la noticia, el comienzo de la buena noticia, y entonces todo Juan Bautista, y aparece Jesús en un primer momento en lo que parecería una expulsión de un espíritu, ¿verdad? En el capítulo 1, en el versículo 21, que categorizado podría decirse, no, esto no es un milagro específicamente porque no es una curación, sino que es como más un exorcismo. Pero digamos que, de nuevo, hay alguien que es un hombre que está sometido a algo que le hace mucho daño y que termina siendo libre de eso, ¿no? Luego está el episodio de la suegra de Simón, enseguidita. La suegra de Simón que tiene fiebre, ¿no? La suegra de Pedro. Hace mucho tiempo que Pedro no tiene suegra. Eso es una cosa que el catolicismo debería considerar. Aparecen luego sanaciones de muchas personas, muchos enfermos. Sigo en el capítulo 1. Luego aparece el hombre que le dice, si quieres puedes limpiarme. También en el capítulo 1. Luego aparece un hombre que llevan sus amigos en una camilla, al inicio del capítulo 2. Luego aparece curando a un hombre en sábado, que tenía una mano que estaba paralizada. En la mitad de la sinagoga lo cura. Luego aparece un montón de personas que lo quieren tocar para curarse. Ya estamos en el capítulo 3. Seguimos avanzando y están las parábolas. Jesús enseña cosas, explica el granito de mostaza. Luego aparece de nuevo con un hombre que vivía entre las tumbas, que es un pasaje precioso. Un hombre, capítulo 5, Jesús, que transforma la vida de un hombre que vivía entre las tumbas y que ni siquiera lo podían lograr que se calmara, y bueno, ya lo vemos cómo termina, ¿no? Termina muy, muy dueño de sí mismo de nuevo, ¿no? Luego, dos
dos seguiditos que pasan en el mismo momento, ¿no? Una niña de 12 años, hija de Jairo, que le grita que se está muriendo, y en el camino hacia la casa de este hombre Jairo, una mujer que toca el manto de Jesús, toca el borde del manto de Jesús, porque está convencida de que eso le va a ayudar. Ahí estamos en el capítulo 5, finales del 5 ya. Llevamos un montón, miren que llevamos un montón y apenas vamos en el 5. Marcos tiene 16 capítulos. Al final del 6 aparece Jesús en las plazas y le llevan a las personas, le llevan a los enfermos para que los toque, para que pueda tocar el borde de su manto, y las personas se quedan curadas, ¿no? Aparece una mujer en el capítulo 7 que le ruega por su hija, ¿sí? Que le ruega por su hija que tenía también, que estaba poseída. Jesús sintiendo compasión, capítulo 8. Aquí ya va a discutir contra los fariseos y demás. Llevamos un montón de curaciones en la mitad del Evangelio, vamos por la mitad. Capítulo 9. Creo, pero ayúdame a tener más fe. Eso es una belleza de pasaje, ¿sí? De nuevo, si puedes hacer algo, compadécete de nosotros. Un hombre que su hijo parece que convulsionaba, ¿no? Se revolcaba, echaba espuma por la boca, se tiraba al fuego. Y Jesús toca al muchacho cuando el muchacho queda paralizado. Eso es una cosa preciosa. Capítulo 9. Jesús enseña el tema de la sal. Capítulo 10. Una discusión ahí. Los niños. El hombre rico que busca a Jesús. Jesús que anuncia que le van a perseguir. Está el final del capítulo 10. El episodio del ciego de Jericó, que es un episodio que tiene un elemento de curación, pero tiene un elemento muy importante de vocación, ¿no? Tiene un elemento ahí de un hombre que se hace discípulo. El llamado es en medio de una curación, pero es más un relato de un discípulo, pero está ahí, el famoso hijo de Timeo, Bartimeo. Ya aquí tenemos a Jesús entrando a Jerusalén, capítulo 11, y bueno, ahí están todas las peleas, todas las disputas con los fariseos, les echa la parábola de la viña. Ya estamos entrando a la parte de la pasión de Jesús. Verán venir al Hijo del Hombre. Ya estamos en el capítulo 13, todo el discurso de Jesús. Y ya viene la cena, el arresto. Bueno, la cena, por supuesto. Pedro. El arresto, capítulo 14. Ok, está perfecto. Ya quería ver si estaba aquí la escena del hombre al que le cortan la oreja, que está en el momento en que lo apresan, y ya está capítulo 15, que es la crucifixión, capítulo 16, que es el final del Evangelio. Entonces, si vemos el texto, el Evangelio, gracias por hacer este recorrido conmigo, ahí ojeando cosas, pero me parece chévere que se unten las manos de las páginas del Evangelio. Solo con Marcos, solo lo hicimos con Marcos, podemos hacerlo con Mateo, podemos hacerlo con Lucas, podemos hacerlo con Juan, y nos encontraríamos una cantidad de momentos en los que Jesús aparece curando personas, en los que aparece, insisto, siendo un detonante de un encuentro entre dos realidades muy fuertes, que es algo en lo que, pensando en el milagro que necesito y pensando en los milagros que yo he visto, que es el telón de fondo que les he sugerido, quisiera que lo pensáramos muy bien. Jesús termina apareciendo como un detonante de cosas. A él lo llaman curador y sanador y hombre que hace milagros. Pero si vamos al momento bien específico de cada cosa,
vemos que en muchos de estos pasajes lo que sucede es, y Jesús lo va a decir, es tu fe te ha curado, tu confianza en Dios te ha curado. Y entonces Jesús termina siendo como el detonante entre la confianza que inspira en las personas y este poder de Dios de transformarlo todo. Este poder de Dios de no tener barreras imposibles de superar. Ese encuentro entre las dos cosas es lo que Jesús hace posible. O sea, como que Jesús termina siendo el que da los empujones para que estas dos realidades se encuentren. Gente que confía y un Dios capaz de transformarlo todo. Dios que actúa claramente a través de Jesús. O sea, no estoy dividiendo las cosas, pero estoy intentando que veamos que no es un acto pasivo, que yo estoy aquí sufriendo y gimiendo y llorando en el Valle de las Lágrimas, y entonces llega alguien con todo el poder del mundo y dice, vamos, aquí te voy a regalar que tengas bienestar. Y entonces te vuelves una persona que ya tiene todo resuelto de un momento a otro. No funciona así. No en el Evangelio. No en los encuentros de Jesús. Normalmente hay unas acciones que Jesús detona, hay unas actitudes que son súper importantes en el sentido de que sacan a la persona de su resignación, sacan a la persona de fijarse únicamente en su sufrimiento y le generan una confianza, le generan una esperanza. No olviden que la palabra fe en la Biblia tiene que ver con la tranquilidad que tengo para pararme sobre algo y sentir que estoy firme sobre eso, ¿sí? La tranquilidad que tengo de hacer algo y saber que no va a derrumbarse. Es una confianza que no es gratuita, pero que cuando tiene toneladas encima de dificultad, de problema, de enfermedad, de mil cosas, pues va a aparecer como una confianza muy difícil de que brote, de que surja, ¿no? Es decir, ¿cómo decirle a un corazón que está aporreadísimo que tenga confianza? ¿Cómo decirle a un corazón que tiene toda la tragedia encima que tenga confianza? ¿Cómo decirle a alguien que está viviendo todas las cosas que en su vida se imaginó que fueran a vivir y que no le deseó a nadie nunca que tenga confianza? Y la relación con Jesús, el encuentro con Jesús logra eso. El encuentro con Jesús logra que la gente crea que ahí hay una posibilidad y que clame por esa posibilidad y que haga algo por esa posibilidad, y entonces ese movimiento de encuentro es lo que lo hace posible. Yo creo que si nosotros miramos hacia atrás, así como si fuéramos ojeando nuestra vida como ojeamos el Evangelio de Marcos, diciendo, bueno, estos son los milagros que yo he visto en mi vida, ¿sí? Las cosas que yo creo que sucedieron. Yo podría pensar en varias cosas que yo he vivido, que creí que eran imposibles, que creí que eran insuperables y que hoy pues están completamente transformadas, que hoy son otras cosas, ¿no? Que hoy la vida dio la vuelta, pero de una manera preciosa y absolutamente grata para mí. Tendría que descubrir que sucedió el mismo movimiento. Piénsenlo bien. Piensen en las cosas que ustedes han visto. Piensen en cada situación en la que ustedes han pasado del esto no se va a poder, esto está perdido, esto es el final, aquí ya no hubo nada más que hacer. Y de pronto, ¡pum! ¿Cómo así? Hay algo que cambió. Ok, ¿qué fue lo que cambió? Pues cambió que hubo un movimiento de confianza y un movimiento de dinamismo, de fuerza, de poder, de un Dios que no se restringe ante barreras, ante dificultades, ni ante terquedades de personas. No se rinde, no se queda quieto, pero actúa desde la confianza. No actúa desde la fuerza y desde el tirarnos y lanzarnos pues para que cambiemos a las malas, sino desde la confianza, ¿verdad? Entonces, seguramente vos, seguramente yo, y si lo pueden poner en una frasecita en los comentarios sería maravilloso. Un momento en el que yo vi cómo sucedió ese encuentro milagroso entre la confianza de alguien y el poder de Dios, que hizo que todo fuera distinto, todo fuera distinto.
reconciliaciones que parecían imposibles, personas venciendo historias macabras de su vida que se transformaron, personas abandonando vicios, abandonando malos hábitos, personas superando males que los tenían completamente doblegados, personas que empezaron a sonreír después de años y años de nostalgia, de melancolía, de ver el lado malo de la vida, de la resignación. Personas también que estaban muy enfermos y ya no están enfermos. Y que se atrevieron a hacer el tratamiento, que se atrevieron a ir al doctor, que se atrevieron a cambiar de hábitos en ciertas cosas, que se atrevieron a vivir de otra manera. Y entonces esa disposición que se encuentra con un dinamismo, con una fuerza, con una capacidad de transformar de Dios, hace que todo cambie, todo, absolutamente todo cambie. Y entonces se pasa de un diagnóstico que era terrible a otra cosa que es como, dale para adelante que estás bien. En lo médico, en lo psicológico, en las relaciones, porque hay muchas cosas de estas en el Evangelio, ¿sí? Cuando nos dicen, no, había una mujer que estaba sangrando, para nosotros la idea es como, uy, tenía hemorragia, pobrecita, ¿sí? Claro, pero el problema es que en esta época en la que nos están hablando, no se trata de un tema de hemorragia únicamente, se trata de que por tener una hemorragia eres impura, por estar impura tienes que estar lejos, por estar lejos tienes que estar aislada, y estar aislada significa que estás excluida de todo, y entonces todo el mundo te va a mirar con desprecio, todo el mundo te va a mirar mal, todo el mundo te va a mirar raro, y nadie va a querer estar cerca de ti. Entonces no se trata de que tengas una deficiencia de glóbulos rojos, que la tiene. Se trata de que toda la vida se altera y se distorsiona porque tienes una dificultad física, médica. Entonces no es solo lo médico, es lo médico, pero es más cosas. No es solo este tema espiritual de la opresión de cosas que no me dejan. No, es que el hombre que les estaba contando el capítulo 5, el hombre que estaba en esta situación que llama la Biblia posesión, no se podía controlar, no podía estar cerca de los suyos y terminó viviendo en un cementerio. Esas son señales muy fuertes de la clase de vida a la que estamos hablando. Y yo estoy seguro que nosotros conocemos personas que viven así diariamente. Puede que no griten, no peguen alaridos, no se revuelquen entre el piso, pero viven entre la muerte. Todos los días. En su soledad, en su resignación, en su pesimismo, en su aislamiento, en su manera siempre lúgubre de ver la vida. Y Jesús genera esto. Es este encuentro de las dos cosas. Genera que empiece a aparecer una confianza y que empiece a encontrarse un poder de Dios. Que empecemos a darnos cuenta que no es imposible la barrera, que seguramente no podemos solos, pero Él puede con nosotros y quiere poder con nosotros y quiere traernos de un lado al otro. Y por eso estas expresiones de si puedes, si quieres, y Jesús diciendo, pero ¿cómo que si quiero, cómo que si puedo? Puedo y quiero y lo voy a hacer. Y eso es algo que deberíamos estar pensando todo el tiempo. Tenemos un Dios que quiere, que puede y que lo va a hacer. Pero hay que vivir en esa confianza y hay que movernos en esa confianza. Yo creo que si lo miramos, encontramos eso. Encontramos gente que se cansó de sufrir, que se cansó del dolor, que se cansó de la carga y que empezó a decir, tiene que haber algo diferente. Tiene que haber algo diferente. Y en la mitad, eso que genera ese movimiento, eso es Jesús de Nazaret. Para nosotros, los creyentes, los cristianos, los que creemos que Jesús es la respuesta de Dios, eso es Jesús de Nazaret. Donde sea que se inspire esa confianza y esa confianza se encuentre con el dinamismo maravilloso de Dios, eso es Jesús de Nazaret. Eso es lo que vino a proponer y a provocar Jesús de Nazaret. Y por eso creemos en él. Y por eso nos reunimos y por eso nos preparamos para vivir la Pascua. Porque tenemos la mirada puesta en ese hombre y tenemos la mirada en esa propuesta y tenemos la mirada en las consecuencias que tiene esa propuesta para vivir todos los días de cara a que todas estas realidades que parecen insalvables e imposibles pueden ser transformadas porque tenemos un Dios que puede, que quiere y que va a hacerlo. ¿Qué necesita? Tu confianza.
mi confianza, nuestra confianza. Eso es lo que necesita. Y que nos movamos en esa confianza. La confianza no es un tema no es un tema de declarar, por favor, no es un tema de decirlo, no es un tema de decirlo, expresarlo en voz alta y decretarlo. No, 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 es un tema de caminar en esa confianza. ¿Sí? A Alberto le gusta mucho repetir esa expresión. Vivir como si. Vivir como si ya estuviera pasando. ¿Por qué? Porque estamos seguros que está pasando. ¿Y cómo estamos seguros de eso? Porque hemos visto otros milagros. Porque hemos visto otras maneras de actuar de Dios. Porque hemos visto a Dios vencer barreras todo el tiempo en nuestra vida. Y faltan unas, claro que faltan unas. Y el camino de la vida es eso, por supuesto. Pero no significa que las barreras de hoy sí sean insalvables respecto a las que ya pasamos antes. No, significa que si esas se pudieron, estas también se pueden, porque con quien estamos contando es con aquel que es experto en derribar las barreras, sean del sufrimiento médico, insisto, sean de sufrimiento psicológico, sean del sufrimiento social de vivir en un mundo que te critica, te aísla, te reprime, te excluye, te discrimina, sea el sufrimiento social de vivir en un mundo tan injusto y tan desigual que condena a tantas personas a vivir de una manera poco digna. Y eso es posible, es posible. ¿Es posible en lo personal? Sí. ¿Es posible en lo colectivo? Es posible en lo colectivo. Pero es posible desde la confianza. Desde la confianza. Y Jesús quiere detonar eso en nosotros. Por eso yo, haciendo este recorrido, notando que estamos siguiendo a un hombre capaz de detonar ese encuentro milagroso, capaz de detonar ese punto de conexión en el que todo se hace posible, yo quisiera que con nuestras peticiones de milagros de fondo termináramos esta noche de hoy diciéndole: Señor, si quieres, puedes. Si quieres, puedes ayudarme a ser mejor en esto. Señor, si quieres, puedes ayudarme a cambiar esto que debo cambiar. Señor, si quieres, puedes darme un empujón con esta situación que no he encontrado la manera desde hace tanto tiempo. Señor, si quieres, puedes limpiar el corazón de esta persona que parece tan aferrada a su rencor, a su odio, a su dolor. Si quieres, puedes con la enfermedad de esta persona que parece insalvable. Si quieres, puedes con mi negativa a despedirme de alguien que ya es hora de que descanse. Si quieres, puedes lo que sea. Si quieres, puedes. Y que nos permitamos en el fondo del corazón, en el fondo de la vida, escuchar a Dios que nos dice: sí, quiero. Sí, puedo. ¿Cómo que si quiero? Claro que quiero. ¿Cómo que si puedo? Claro que puedo. Y voy a hacerlo. Para que caminemos en esa confianza. Que hoy le digamos al Señor: no me quiero quedar quieto. No quiero quedarme contemplando la ruina de lo que me duele. No quiero quedarme contemplando la ruina de lo que me hace daño, de lo que me ahoga. Sí, sé que tengo una enfermedad. Sé que alguien tiene una enfermedad cerca de mí. Sé que hay problemas que han sido muy difíciles. Sé que hay dificultades en muchos campos de la vida que parecen insalvables. Otras veces pude con otras cosas. Estoy seguro que con esta de tu mano vamos a lograrlo. Porque quieres y porque puedes. Pero yo quiero moverme. Yo no quiero quedarme quieto. Yo no quiero quedarme enterrado en esto. Yo quiero dar los pasos. Como la mujer que se atreve y lo persigue y se lanza y le toca el manto. Como el hombre que lo busca y le dice: por favor, mi hija. Como la mujer que se atreve y le rompe a Jesús sus propias fronteras y le dice: mira, ayuda a mi hija. Yo sé que no es de tu pueblo y todo, pero hasta los perritos comen de lo que cae de las migajas de la mesa. Hay atrevimientos. El atrevimiento es la manera de mostrar que sí tenemos confianza. Que se vea tu atrevimiento, que se vea mi atrevimiento, y con toda seguridad vamos a ver ese poder de Dios, que contando con nuestra confianza es capaz de transformarlo absolutamente todo, es capaz de cambiarlo absolutamente todo. Que sigas viendo milagros en tu vida, que sigamos viendo milagros en nuestro corazón, que sigamos viendo cada vez más milagros importantes en esta iglesia que los necesita urgentemente para ser distinta, y que eso también nos ayude a que mucha gente que vive en la desconfianza y la sospecha todos los días de su vida pueda empezar a vivir
en la confianza, en la tranquilidad y en la esperanza. Un abrazo. Linda noche para todos.